¿Y cómo estás, Pablo? Pablo Álvarez y Casa Longoria. Bien, Eduardo. Estabas escuchando al doctor Walter Spurrier, vaquerizo, muy interesante lo que plantea, muy sensato, hace mucho sentido. Y estaba yo pensando cuando lo escuchaba yo hablar, que este asunto de el tipo de cambio tiene muchos asegúnes. En México no deberíamos de preocuparnos por el tipo de cambio, sino por el cambio de tipo. Pues mira, a ver, el tema es la apreciación del peso frente al dólar. Bueno, eso obviamente daña las exportaciones, daña Claro, un poco el turismo, aunque no tanto, que el turismo tiene un componente regional muy fuerte. eh, y bueno, aunque el peso esté fuerte, los turistas norteamericanos no van a dejar de venir a México. sí. Y el diferencial de niveles de ingresos también compensa mucho el tipo de cambio. Y por otro lado, en muchos destinos turísticos, Cancún, Los Cabos, los precios ya están dolarizados, entonces tampoco hay el efecto que de repente dicen los economistas en la práctica, ¿no? Eh, pero esa parte, ¿no? Hay también un tema de relocalización y la relocalización yo creo que es un factor que se ha exagerado mucho. La verdad es que el efecto del crecimiento de las exportaciones de México se debe a los altos aranceles que ha puesto Estados Unidos a China y que eso ha generado obviamente en la compra. La relocalización es un proceso más lento que requiere Sí. de una inversión a muy largo plazo. Es cierto que ya hay planes de relocalización que se ve en el incremento de las rentas de las naves industriales de algunos puntos del país. O sea, sí hay un factor económico, tampoco lo quiero eh, minimizar, pero creo que la relocalización como tal es un factor que está todavía en una disyuntiva importante. ¿Por qué? Porque depende de infraestructura, de dotación suficiente de electricidad, de uso de energías renovables, que es un proceso de largo plazo, Eduardo, ¿no? Ujú. Entonces, y aunque la Secretaría de Hacienda dice en los criterios generales que no importa la capacitación de la fuerza de trabajo, yo creo que sí es un factor relevante. Tan lo es que algunos gobiernos están haciendo esfuerzos para impulsar eh, la formación de cuadros técnicos, ¿no? Oye, Pablo, perdóname que en esta ocasión, al menos en una parte de tu comentario, te pida que hables de algo que ha generado mucho nerviosismo en los círculos financieros y en las columnas especializadas cuando hablan de que el déficit fiscal que plantea el gobierno para el 2024 es demasiado alto y puede significar un problema para el siguiente gobierno. Muchas veces partimos de la base que la gente sabe qué es un déficit fiscal y qué diablo significa y qué variables mueve o puede llegar a comprometer el año entrante. Y me gustaría, aprovechando tu capacidad didáctica, que nos dieras una explicada para aquellas personas que no saben precisamente qué es el déficit fiscal, pues puedan ponerse al corriente y nos expliques por qué es alto y qué implicaciones puede tener esto si queda tal y como lo propone el gobierno a la soberanía legislativa. Bueno, primero va a quedar, ¿no? Va a quedar porque obviamente tú necesitas una mayoría simple para que el Sí, presupuesto se apruebe y el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. sí. Entonces, esto es nada más un proceso de regateo donde se hacen pequeños ajustes, pero en realidad va a quedar. Ahora, ¿qué es el déficit? El déficit es la diferencia entre ingresos presupuestales y gastos presupuestales. La diferencia se, se financia con autorización de nueva deuda. El gobierno tiene la capacidad de pedirle al Congreso, autorízame el techo de endeudamiento interno y externo. Entonces, la diferencia es obviamente incremento de deuda. Cuando hay déficit, siempre hay incremento de deuda, de tal manera que este gobierno no ha dejado de endeudarse desde 2019 porque todos los años hemos tenido déficit. Entonces, para un poco aclarar esto de que no nos hemos endeudado, ¿no? Sí, sí nos hemos endeudado,
Lo que también es cierto es que los niveles de endeudamiento no son elevados ni preocupantes para las calificadoras, pero este último año Este hay año sí un se mandó, incremento ¿no? importante porque pasamos de 46% del PIB a 48 y pico, 48.8 creo. Entonces, esto ya prendió un foco amarillo porque de repente en el último año de gobierno sí hay un endeudamiento significativo que se refleja también en un déficit público de 4.9, de 3.3 que está estimando el gobierno que vamos a tener déficit este año, nos vamos a 4.9. Y esto está provocado en buena medida por incremento de programas sociales, por gasto de proyectos prioritarios. Es el último año del gobierno, entonces están echando toda la carne al asador para tratar de concluir proyectos prioritarios tipo Dos Bocas, tipo Tren Maya, tipo tren transísmico. Entonces, están tratando de que el próximo año se eleve este presupuesto y también, pues no deja tampoco de extrañar que las empresas nuevas que se crean bajo control de los militares y de la Marina también obviamente generan necesidades de financiamiento porque no tienen ingresos propios. Eh, o algunas obras como por ejemplo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, su operación genera pérdidas que tienen que ser sufragadas por, pues obviamente por el gasto público, ¿no? También es el mismo caso de Dos Bocas y será el mismo caso de el Tren Maya y será lo mismo caso del tren transísmico. O sea, esas grandes obras generalmente al principio no generan más que pérdidas. De aquí a que toman su ritmo y pueden ser sostenibles esos proyectos, tardan. Siempre hay un tiempo, digamos, Sí, definitivo, podría ¿no? ser razonable. Y es un poco también la crítica que hacían los expertos con el Tren Maya, ¿no? Que no ha habido proyectos ferroviarios recientes que sean rentables, terminan siendo financiados por el gobierno, Sí, ¿no? Y sí, ese sí. va a ser el destino del Tren Maya. Oye, yo tuve ahí, hicimos unas gráficas para el público, el pasado lunes, o sea, ayer, y a mí me llamó la atención el límite de endeudamiento externo del gobierno federal es altísimo, es muy alto. Sí, porque es parte de esto, ¿no? Es parte de esto, se requieren esos recursos para financiar. También hay, Y para pagarle a Pemex los 11,000 millones de dólares que debe de pagar el año entrante, ¿no? También. Lo sí, vas a poner sobre la mesa para que Pemex pague, porque no tiene lana para pagar esos compromisos. no, no, y además ahí no queda claro cómo lo va a pagar, porque eh, si Pemex lo paga por emisión de bonos propios por No, Pemex, te va a salir tiene una carísimo. sobretasa del 5 o 6% sobre los bonos soberanos de México. Entonces, ahí estamos pagando incluso un excedente que es una limitante que tiene el funcionamiento propio. O sea, seguir simulando que es una empresa productiva del Estado nos cuesta mucho dinero. Pero en el propio presupuesto, por ejemplo, Pemex sale muy castigado, a diferencia de CFE, ¿no? O sea, también hay cosas que son Ahí está, mira. extrañas, ¿no? Ahí están los datos. Gracias, Ernesto. Ernesto Méndez, que nos obsequia las láminas que hicimos en PowerPoint, porque nosotros no tenemos área de diseño aquí. Tenemos algunas limitaciones. Bueno, pero pues con ganas las sufragamos. Ahí está, fíjate, deuda externa contra PIB 48, pero viene de atrás, ¿no? Endeudamiento externo, 18,000 millones de dólares, o sea, 3 veces mayor al autorizado en 2023. O sea, bueno, no manches, maestro, así te rayaste, pues así para que te lleves el guardadito. Pues es un chorro de lana, pedir prestado es un chorro si no, pregunta a los argentinos, ahorita hablamos con Balda. Dice que se despachan, la clase política se despacha en grande ya cuando sabe que va a salir del poder. Ahora, también hay cosas también curiosas, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Salud cae 55.8% De en términos retroceso. reales, ¿no? Pero el dinero se va al IMSS Bienestar. Sí, O sea,
el gasto funcional de salud sí crece, 5.8, pero a la Secretaría de Salud, lo que administra directamente, le quitan un montón de recursos, ¿no? Turismo, le quitas a turismo, con todo lo que turismo te Mira, puede. lo que pasa es que lo de turismo es muy engañoso, Eduardo, porque ahí estaba el Tren Maya. Lo que hizo el gobierno fue Sí, decir, el Tren ya Maya no se necesita. se lo vamos a pasar a la Secretaría de la Defensa, ¿no? Entonces, lo quitas de ahí y lo mandas para allá, pero en realidad el presupuesto de turismo siempre fue bastante bajo en este sexenio. O sea, Sí, es cosa nada más. Lo que yo recomiendo un poco a la gente que nos escucha es que no veamos el presupuesto por su clasificación administrativa, porque es muy engañosa. Veámoslo mejor por su clasificación funcional y ahí se ven más claramente los números, ¿no? ¿Tú cómo sentiste el paquete económico? Muy electorero, muy inercial al mismo tiempo, con austeridad selectiva, porque obviamente hay gastos muy importantes, hay pasivos que se están generando, que van a todo el tema de pensiones, por ejemplo, que ha insistido mucho. Eh, y es un presupuesto que va a requerir una reforma fiscal más adelante para poder financiarlo. O sea, no le han querido entrar a este tema, pero yo creo que esta administración le está dejando un tema muy complicado a la próxima administración, porque es la que va a tener que pagar el costo de hacer una reforma fiscal. Vamos, eso está pasando en todo el mundo. No lo Eh, van a reconocer, ni Claudia ni Xochitl van a tener las faldas para reconocer públicamente de que este país requiere urgentemente una reforma Ahora, fiscal aunque no lo reconozcan, porque obviamente entiendo que es un tema electoral, electoral. Sí, ¿no? Pero va a ser necesario, sí, va a ser necesario porque este presupuesto no es financiable sin una reforma fiscal, sí. a menos que quieras quitar programas sociales que tienen un elevado Eh, costo político también, y ¿no? que están en la ley, pues, o sea, ya ahí te tienes que meter a cambios constitucionales, ¿no? O que quieras quitarle, o que quieras dejar de financiar empresas que le diste al ejército. Nos falta, yo tengo todavía la esperanza de que el presidente le dé al ejército la fabricación de los panes de muerto o de las roscas de reyes. Mira, Pues ya que nos falta, ya que diga, ¿no? no, es que en el fondo el De tonos mensaje, verdes, a ver, ya en harina serio, verde. Eduardo, ya en serio, si tú le das una empresa estatal al ejército, tiene un sentido estratégico, que es que es más difícil revertir la privatización, por eso es muy preocupante la militarización que tiene el país. O sea, hay un sentido estratégico del presidente. El presidente tiene un cálculo político maquiavélico. Sí, tienes razón. A ver, el próximo sexenio, vamos a suponer que llega Xochitl, quítale al ejército todo lo que tiene en las manos, ¿no? Va, Exactamente. va a ser difícil, pero bueno. Pablo, mi estimado Pablo, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros.